Andrés Caro, qué alegría volverlo a ver en este lugar tan bonito, ¿no? Primera vez que estamos en un ciclo de Terrenal grabado en video. En video, sí, señor. En este... ¿Usted cómo cree que salga eso? Pues bien. Pues bien, ¿no? ¿Cómo podría salir? ¿Cómo podría salir? Estamos acá en la silla vacía, en estos episodios apoyados por Uber. Y otra vez, Andrés, tenemos una vaca sagrada. Oiga, increíble, esto me ha dado muy duro a mí. Sí. No ser nosotros los no protagonistas. Ser nosotros, sí, pero bueno. En algún momento hay que ceder. Sí. Hay que ceder. Estamos acá con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, exministro de Educación, ex rector de la Universidad de los Andes, para hablar de un tema del que se habla mucho, pero yo creo que muchas personas... Pero se hace poco. Se hace poco. Que es, pues usted lo dirá. En particular usted que es no el tema nada, de la fecundidad y de la demografía. Sí. Es que no me nace. No le nacen. Sí. Oiga, entonces, bienvenido Alejandro acá a Terrenal y a la silla vacía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra. Esperamos que sí. Empecemos con un cuento que usted escribió. Ajá. En el que hay unas cuotas por países para tener hijos. En la economía, la economía moderna, hay una figura que a mí me parece muy atractiva, que es Malthus, que planteó esta idea de tenemos que controlar la fertilidad, la fecundidad, el número de nacimientos, porque una expansión del número de nacimientos va a producir hambrunas, caos social y muerte. Y un poco la economía ha luchado contra ese paradigma, la revolución industrial, la globalización, y ahora estamos en un punto que es el contrario. Y en Colombia especialmente, usted escribió un cuento sobre eso, pero también un paper sobre eso. Ajá. Y queríamos preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Andrés, y antes de que Alejandro pase a dar la respuesta, dos comentarios. A mí siempre me da curiosidad, ¿usted por qué a Malthus le dice Malthus? Siempre dice, bueno, segundo comentario, Alejandro, en el curso de mi vida, que es realmente corta, ¿no? Hemos pasado del pánico de la superpoblación, que era el pánico prevalente malthusiano. Cuando yo era niño, era el pánico de que era esta idea un poco distópica de un mundo lleno de gente, atiborrado de basuras por todas partes, las aguas totalmente contaminadas, una atmósfera imposible de respirar, a una especie de nuevo pánico en el que estamos hoy, que es el pánico de que no están haciendo suficiente gente. Entonces, la razón por la que queríamos invitarlo, Alejandro, es porque usted sí ha estudiado el tema, ha mirado números, pero además tiene un criterio al respecto. Yo quisiera, antes de entrar como en la coyuntura y en el tema micro, hablar un poco del tema macro, ¿no? Muy bien. Esa idea de Malthus, de que la población crecía geométricamente y los recursos aritméticamente, pues tuvo un gran impacto intelectual. El origen de las especies de Darwin nace de esa idea. En el capítulo 2 él utiliza esa idea para hablar de selección natural. Y de alguna manera esa idea marcó la imaginación de mucha gente y fue la idea pesimista del siglo XIX, en medio del optimismo prevaleciente. Pero lo que mostró la economía era que era falsa, en retrospectiva. Y esa idea tuvo como un renacer en los años 60, después de que viene la explosión demográfica, como se llamaba en esa época. Y estuvo muy asociada a ciertas partes del movimiento ambientalista. Acaba de morir un intelectual, Paul Ehrlich, que fue uno de los que básicamente aterrorizó el mundo, con este tipo de ideas. Surgió también esta persona, George Harding, que era el biólogo que habló de la tragedia de los comunes en el mismo momento. Así es. Cuando yo salí del Ministerio de Salud y empecé a trabajar en el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, empecé a leer como los clásicos del movimiento ambientalista de esos años 60 y 70, y me encontré con un movimiento que llamaba Deep Ecology, que era claramente misántropo. Y entonces escribí una especie de cuento mamando gallo diciendo, pues el mundo se va a acabar y cada país tiene que tener una cuota. Y era básicamente la ley estatutaria de despoblación. Y describía los diferentes capítulos de cómo se iban a escoger las personas que tenían que someterse a este tema voluntario con una gran lotería y un gran sorteo. Y era en el fondo una crítica irónica que, como en la ironía nunca se iba a entender, de
ese terror, que en retrospectiva está resultando otra vez falso, y de esa idea misantrópica de algunos elementos del movimiento ambientalista. Un poco la idea es, ante un crecimiento poblacional extremo, se necesita controlar con cuotas el número de bebés que nacen por país para evitar la trampa. No, era al revés. Se necesita hacer una lotería Sí. para que los mayores, personas mayores de 40 a 45 años, se sometan a un procedimiento médico y sean borrados. Okay. Y había varios modelos. Había un modelo que se llama el modelo sueco, donde las personas más prestantes de la sociedad científica no se sometían a la lotería. Era mamando gallo. Claro. Y ahora en lo que estamos, Alejandro, es en el pánico contrario, pero es un pánico un poco menos teórico y más real, porque las cifras sí parecen mostrar que eso está ocurriendo en el mundo y particularmente en Colombia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que las personas están teniendo menos hijos, y ahorita me gustaría preguntarle por las causas de ese fenómeno, que son unas causas sociales, culturales muy interesantes, lo cual está invirtiendo la pirámide poblacional colombiana, y nos vamos a enfrentar a que hoy tenemos 16 personas por cada 100 que son mayores, pero en 2084, es decir, en 60 años vamos a tener 68 de cada 100, es decir, estamos envejeciendo mucho más rápido de lo que lo veníamos haciendo, y el bono demográfico, como se conoce, que era que teníamos una sociedad muy joven en Colombia, pues está invirtiendo, y tenemos que prepararnos como país y de pronto como continente y como mundo para un nuevo modelo económico, nuevo sistema económico en el que vamos a tener personas mayores y pocas personas jóvenes sosteniendo un sistema económico para esas personas mayores. Voy a describir un poco lo que ha ocurrido, pero quiero empatar con el tema anterior. El tema de la explosión demográfica no fue mentira, también hay que decirlo de esa manera. Causó problemas y llevó a estas políticas demográficas que no se implementaron en muchos países del mundo. China es el caso paradigmático. Y eso siempre se vio, las políticas en ese sentido, como muy complicadas y claramente autoritarias, incluso no podría decir totalitarias. Lo para hacer como una primera aclaración. Del hijo único de China. Sí, claro, el hijo único de China. Con abortos forzados, infanticidios, etcétera. Con etcétera. locuras, Sí. locuras, incluso que llevó después a una composición demográfica de la población muy complicada, con muchos más hombres que mujeres, Claro. por estos abortos voluntarios de mujeres y demás. Pero esto para decir un primer punto, las políticas demográficas siempre han sido complejas. Y en términos de política pública, este tema es un campo minado. Y yo quisiera, antes de entrar a las políticas y lo que está ocurriendo, como los datos esenciales. ¿En qué año llegó la anticoncepción a Colombia? No, obviamente no. ¿Qué sería eso? 1965, Ok. 64, 65. Y desde entonces hasta el año 2000, Colombia pasó de más de 6 hijos por mujer a 2,5, algo así, 2,3. Muy rápidamente, esa transición demográfica en Colombia fue de las más rápidas de América Latina. O sea, tuvimos una transición demográfica más rápida que países que también se distinguieron eso, como Brasil y Costa Rica, solo comparable con los países asiáticos, donde fue mucho más rápido. Pero Colombia avanzó rápidamente en eso. Incluso cuando yo empecé a investigar esto, me di cuenta que el New York Times había escrito 2 artículos sobre Colombia, por la rapidez en que esto había ocurrido y por una especie de revolución cultural, que se llama la revolución femenina, porque esto estuvo acompañado de un empoderamiento de la mujer y Claro. cosas buenas. Solamente cosas buenas pasaron con esa transición demográfica. La liberación femenina que se llamaba en ese Exactamente. entonces. Urbanización, trabajo, inserción en el trabajo, inserción en la Y más educación. libertad la de irrupción decisión, de las ¿no? mujeres en la educación Sí. superior, por ejemplo. Yo cuando estaba decano en la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes cogí las actas de grado y me devolví para ver por facultad el porcentaje de mujeres graduadas. Y en los años 60 y 70 eso era irrisorio. Delineantes de arquitectura, era lo que estudiaban las mujeres en esa época. Claro. Después, en este año, cuando yo regresé a Colombia a estudiar el doctorado, habían crecido por razones todavía un poco difíciles de desentrañar en las ciencias sociales, el embarazo adolescente. Yo siempre me imaginé que la violencia en Colombia, la superposición de patologías sociales que afectaban a los hombres y a las mujeres de esa manera, o sea, que había una relación entre esa tasa de homicidios tan grande para los hombres jóvenes y el embarazo adolescente.
Hubo por allá un documental sobre la comuna nororiental de Medellín que mostraba eso claro, de una manera, como esas dos A vulnerabilidades los hombres estaban jóvenes los superponiendo. están matando, a las mujeres jóvenes están quedando embarazadas. Tal vez es el documental de La Sierra, el que De se La llama La Sierra, Sierra, de La que hay Sierra. un hombre allí que es como el chacho del barrio Básicamente y las tiene un fusil mujeres en la casa y anticipan, tiene mire, hijos. aquí no hay posibilidad de tener una pareja estable, esto Sí. aquí es una locura, ¿no? Es una Sí, locura. sí, sí. Tema donde no se ha ahondado mucho en las ciencias sociales en Colombia, pero era superposición de esas patologías. Yo hice un primer artículo sobre embarazo adolescente con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, trabajaba en esa época en FEDesarrollo, y era muy alta, era casi el 40% en algunas ciudades en estratos 1, 2 y 3. Explicaba un porcentaje bastante alto de la deserción escolar, era una fuente de inmovilidad social. Con ese problema empezamos el siglo y eso hizo que esa tasa de 2,5, 2,3 no disminuyera muy rápido. El embarazo adolescente comienza a bajar después de la segunda década de este siglo y todo el mundo estaba esperando que la tasa de fecundidad global se estabilizara en 1,3, 1,4. Lo que ha pasado después de la pandemia es que todas las proyecciones demográficas fallaron. En Colombia y en el Y en el mundo. mundo, en Colombia y en el mundo, pero Colombia y Chile son los países en América Latina donde esto ha ocurrido con más velocidad, pero es un fenómeno global. Incluso hoy me encuentro un artículo de Filipinas donde está pasando lo mismo. Hoy mismo lo leí en un periódico internacional. Y la pregunta es, ¿qué pasó? El último dato del DANE 2025 es 1, y yo acabo de hacer este estudio con la última encuesta de demografía y salud, cogiendo 27.000 mujeres, estudiando su historia de fecundidad los últimos 3 años, contando los hijos de cada una de manera detallada y cuidadosa, y me dio 0,8 en ese artículo. Probablemente porque hay errores de recordación en esas historias de fecundidad, pero en todo caso muy baja. Y el mecanismo, como dicen los economistas, el mecanismo causal es múltiple. Educación, métodos anticonceptivos, cambio cultural en la formación de pareja, etcétera, etcétera, urbanización. Pero lo que es cierto es que estamos probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, desde 1960, en que la reproducción humana es una elección y no una cosa que ocurre. Y en ese sentido, ¿cómo adaptamos, usted cree, cómo deberíamos adaptarnos a esa realidad? Porque es una realidad que tiene unos resultados o unas causas incluso muy beneficiosas, la inserción, la libertad de la mujer, de las mujeres, etcétera, etcétera, pero que tiene unas consecuencias que pueden ser difíciles de lidiar. Claro, claro. Y yo, Alejandro, complemento con lo que dice Andrés lo siguiente, enfatizando en el punto final de la pregunta de él es, muchas de las cosas que parecerían estar detrás de este fenómeno son cosas que en principio son bienvenidas. Por ejemplo, se dice mucho que, y no sé si esto es cierto, Alejandro, pero que a lo largo de varios países se ha observado que las personas que ingresan a la clase media, sobre todo personas jóvenes que tienen ya unas mayores posibilidades de definir de manera más o menos autónoma su futuro, que no está determinado, por ejemplo, por la ocupación de los padres o permanecer vinculados a una tierra, ese mayor rango de opciones libres parecería, de acuerdo al menos con uno del, no sé si esto es mito o realidad que hay detrás de esto, relacionarse causalmente con una menor fecundidad. Pero entonces, ¿en qué medida uno valora o no estas cosas o como, digamos, como evaluación macro de todo esto, qué es bueno y qué no tanto de esta nueva realidad? Yo quisiera antes de responder la pregunta, hay un misterio como para las ciencias sociales. Porque si miramos estos factores que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, que son positivos, son los otros, más socioeconómicos, urbanización, aumento de la educación de las mujeres, la mayor participación laboral femenina y esas cosas venían de atrás. Y uno en esas variables no ve un cambio sustancial. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué fenómenos inerciales de estos determinantes sociales que venían de atrás hacen que esto se acelere, desbordando las proyecciones demográficas? Cuando eso ocurre, ¿qué tiene que estar ocurriendo? Y ahí es donde viene la hipótesis que yo tengo en el artículo, que es solamente eso, es una idea, todavía no es probado, porque es difícil de probar, y es fenómenos de contagio social. O sea, multiplicadores sociales. Cuando los mismos elementos que empiezan a cambiar después de la pandemia hacen que su efecto de alguna manera se multiplique. Y yo creo que algo como eso está ocurriendo.
eso que llaman a veces tipping points, que uno podría describir como dinámicas de refuerzo mutuo. Sí. Y yo creo que están ocurriendo fenómenos como este. Y de alguna manera yo había escrito un artículo en mi tesis de doctorado sobre eso en los ámbitos escolares. Como cuando en una clase todo el mundo está consumiendo sustancias psicoactivas, eso comienza a pasar así. Y de alguna manera tuve una experiencia en los mecanismos estadísticos para desentrañar ese tipo de fenómenos de contagio social. Y tengo como la mente llevada hacia allá. Pero cada que yo veo un fenómeno como este, donde hay una aceleración que no pueden explicar completamente sus determinantes subyacentes, yo pienso en eso, en contagio social. Yo creo que eso está ocurriendo. Que puede ser pesimismo o... No, yo creo que es algo como esto. Tú tienes un grupo familiar Sí. y de amigos. Recién casada, una mujer de 24, 25 años, 30. Nadie de ese círculo está teniendo hijos. Yo me saldría de mi círculo. Es como un patrón cultural que empieza a ese generarse. Contagio social, sí, es un patrón cultural. Y es la forma como se difunden a veces las normas sociales. En el fondo es una norma social. Entonces yo creo que están esos factores que venían de atrás, que por alguna manera se vieron exacerbados en la pandemia, que algunas de esas condiciones socioeconómicas más desfavorables, por ejemplo, ciertas formas de hacinamiento, la gente se hizo más consciente y estos fenómenos de contagio hicieron que eso se multiplicara. Y eso me lleva como a la siguiente distinción que podría ser semántica, pero que es interesante y es, no se trata solamente de una transición, es como un equilibrio, porque cada que uno habla de mecanismos de contagio sociales es que hay un equilibrio. O sea, yo no tengo hijos porque mis grupos de relacionamiento no están teniendo y viceversa. Y cuando se dan esos equilibrios de ultra baja fecundidad, como ha ocurrido en algunos países asiáticos, salir de ahí es muy difícil. Y las políticas pronatalistas, que siempre van a ser complejas, Sí. y se habla entonces de políticas de vivienda, de subsidios aquí y allá, no han tenido un impacto grande. Eso es un poco lo que creo que está ocurriendo, que es interesante. Y hay una pregunta difícil, ¿por qué Colombia y Chile? Usted que es colombo-chileno. Yo creo que en Colombia y Chile la irrupción de las mujeres en la educación superior fue mayor que en otros países. ¿Que en otros países de América Latina? Okay. Sí. Okay. Alejandro, porque yo voy a reproducir casi que entre comillas una versión de este debate. Me convencieron. Exacto. De este debate que veo mucho ocurrir por allí es que hay gente que dice la fecundidad está cayendo porque los sistemas de previsión social no le están garantizando a las mujeres o a los hogares las condiciones que necesitan para poder tener tranquilamente sus hijos y a la vez ejercer, por ejemplo, su vida profesional, porque no hay cuidado escolar o preescolar, guarderías, todo el apoyo a la lactancia, exacto, todo esto que hay alrededor de esto. Es decir, faltan estos sistemas y por esa razón las mujeres no toman la decisión de involucrarse en la maternidad, dice un campo de este debate, al cual yo veo que le contestan algo así como, entonces explíqueme por qué la fecundidad es tan alta en lugares donde no solamente no existen estas cosas, sino nada parecido, y la miseria es como en África subsahariana, el por qué en Mauritania, Chad, Malí, Afganistán, etcétera, países donde obviamente no existe nada de esto, ni siquiera cosas parecidas, y la pobreza es la realidad prevaleciente en todas las comunidades. Allí los hogares tienen 6, 7 hijos. Como digo, Alejandro, yo obviamente no tengo conocimiento de este tema, no sabría qué pensar de este debate, por eso quería preguntárselo, porque ¿qué se puede entender de esa contraposición en ese punto? Volvamos a las causas. Si esa fuera la explicación primordial, ¿por qué esto comienza a ocurrir de manera acelerada ahora cuando esa ausencia de ese tipo de políticas viene de atrás? Viene de atrás. Sí. Entonces yo creo que algo tiene que estar ocurriendo adicional. Yo creo que ese debate se podría pasar al futuro, es decir, bueno, si queremos cambiar esa situación, ese tipo de políticas podrían tener algún impacto, que no va a ser definitivo tampoco. Pero esa es una explicación, Andrés, que se queda corta y de alguna manera nos muestra por qué este es un campo minado, porque tienen razón cuando dicen eso, bueno, porque esto surge como un reclamo, como si yo estuviera juzgando a las mujeres, a un sector de la población, y no es así, estamos tratando de hacer una explicación. Pero desde un punto de vista de lo que podría ser un científico social, eso no tiene sentido, como una única explicación.
Lo que es cierto es que el futuro no se va a ver como el pasado. Y como usted Malthus, así sí le gusta. No, Mejía. es como usted quiera. Malthus. Hay libertad. Listo. Yo solo tenía curiosidad de por qué le dice No, Malthus. por el pintor Malthus, yo creo. Entonces los asocio. Decía, nuestro sistema económico no va a soportar nuestra población. Ahora estamos en un paradigma contrario, que es nuestra población no va a soportar nuestro sistema económico y estamos teniendo un problema en que no importa la causa, el hecho de que estemos teniendo menos hijos y menos niños, que estén haciendo menos niños y al mismo tiempo las personas estén envejeciendo más años o la vida esté durando más, va a cambiar radicalmente nuestro modelo de producción, nuestro diseño estatal, nuestro sistema de pensiones. ¿Usted cómo ve estos próximos, en un trabajo de pura profetización, usted cómo ve los próximos 100 años? Y además nadie está hablando en Colombia de estos temas, por lo menos no entre los políticos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos empezar a pensar? ¿Cómo deberíamos rediseñar nuestro sistema económico, nuestro Estado, nuestro sistema de pensiones o de salud para esta nueva realidad? Voy a dividir la respuesta como en horizontes, uno de los próximos 5 o 10 años, que será más evidente, lo que ya está pasando en los colegios, por ejemplo, y que va a empezar a pasar en las universidades, y que de alguna manera va a obligar a instituciones educativas a cambiar. Yo estuve en Medellín hace poco en un colegio que quedaba cerca del colegio donde yo estudié, el colegio Calasanz, era muy bueno en el fútbol, allí estudió Andrés Escobar. Y llegué allá a dar una conferencia y me senté con el rector un rato, y yo lo veía nervioso. Y me dijo, acabamos de graduar 100 estudiantes, grado 11, este año entraron 10. Okay. O sea, esa es la magnitud en cifras de lo que está ocurriendo en muchas instituciones educativas. Cuando yo fui ministro de Educación, yo estuve en Nariño, recuerdo, en Santander, y le preguntaba a los rectores de instituciones públicas, en este caso, ¿qué pasó con los venezolanos? Y la respuesta fueron una bendición para estas comunidades educativas. Claro. Entonces yo creo que ese es un primer Llegan tema. padres jóvenes con niños. Muchos eran personeros, habían transformado como el espíritu de las instituciones, habían llegado niños. Claro. Sí. Niños y niñas en este caso. Eso es como un primer tema, ya está ocurriendo en las universidades también. Después, no en 5 o 10 años, en 20, incluso de 10 hacia adelante, es la seguridad social. Y yo creo que hay una paradoja, Andrés y Andrés. Y es, nosotros nos estamos moviendo a un sistema de pensiones de reparto en el momento cuando esto está ocurriendo. Claro. Y nadie puede hablar políticamente de una reforma paramétrica. Eso es una absoluta locura. Explíquenos eso para la gente que no ha sido ministra 3 veces. Les explico lo siguiente. En los sistemas estos donde hay una especie de acuerdo intergeneracional, donde una generación que está ahora trabajando paga por las pensiones de quienes se retiraron. Con la promesa de que cuando yo llegue a esa pasa lo mismo. Pero si esta situación demográfica continúa a esto, las generaciones que van a estar trabajando van a ser cada vez más pequeñas y las que van a tener que pagar de pensiones van a ser cada vez más altas. Y si además le decimos en la reforma pensional que quienes pagan ahora son los que están trabajando formalmente y tienen que pagarles a los que trabajaron formal e informalmente en el claro, futuro, sí. Simplemente esa aritmética no cuadra. Y cuando yo digo paramétrica tiene que haber un aumento en las edades y en las tasas de en los parámetros del sistema de los que nadie quiere hablar. Sí, de los que nadie quiere hablar. Y eso políticamente, ¿quién lo quiere decir? O sea, esta especie de sentido de realidad mínimo, estamos hablando. Pero además, como en ningún país del mundo, ¿no? Es decir, en Francia el presidente llega a mencionarlo y al día siguiente tiene al país entero en paro. Y si esa reforma a las pensiones, que tiene elementos positivos también, porque la competencia entre los dos regímenes que existía era sin sentido, un despropósito. Si uno fuera honesto en el lenguaje político, lo que tendría que decir, bueno, se pasa esta reforma ahora, pero esta reforma tiene que tener una reforma a los parámetros en los próximos 10 años. O si no, es un sinsentido. Básicamente, los sistemas de pensiones no van a funcionar. En salud va a pasar algo parecido. En salud, el envejecimiento de la población, que en salud se une con una bomba, y es lo que llama la presión tecnológica. En cáncer de pulmón hay una pequeña revolución con los anticuerpos monoclonales y con las inmunoterapias. Si la gente vive más,
el cáncer va a ser una realidad Cada vez más en prevalente. nuestras Sí, sí. condiciones de... Porque tiene que ver con la edad. Exacto. Sí. ¿Quién va a pagar por eso? Entonces, esas adaptaciones nadie está pensando en eso y son complejas y nos llevan a unos debates éticos muy difíciles que tendremos que afrontar. Y no me quiero meter en el tema político, pero yo tengo como esta idea que nuestras democracias mediatizadas odian ese tipo de debates. Nadie los quiere poner. Quien los ponga no tiene ningún futuro político, entonces ¿qué vamos a hacer? Y al Y hay final- ese tipo como de trade-off locos entre víctimas visibles e invisibles, ¿no? Claro. Y las decisiones se terminan tomando cuando llega la crisis. Ese es el problema. Y como hay derechos adquiridos, la jurisprudencia de la Corte plantea unas transiciones muy, muy largas. O sea, que usted tiene 50, ¿no? Ya tiene la expectativa de la pensión. No lo pueden tocar. Y eso pues, va a volver 40. Y entonces plantea una transición que va a ser imposible. Lo va a decir de manera clara. La seguridad social como la conocemos no tiene sentido en este nuevo escenario. En este nuevo mundo. Sí. No tiene sentido. Porque va a haber más sujetos pasivos receptores que sujetos activos que están pagándola, me imagino. Completamente. Y al menos por el lado de salud, ese pago va a costar más por los avances tecnológicos que obviamente son benéficos, pero le incrementan el costo a la salud y una población mayor que cada vez sea más grande con respecto a la de los jóvenes, pues demanda mucha más atención de salud que la de los jóvenes. En la economía, sectores como la economía del cuidado van a crecer. ¿Y dónde va a estar la gente? Esos son sectores intensivos en mano de obra, en este caso mano de obra incluso calificada. Y ahí vamos a empezar a tener restricciones aquí y allá y va a haber una competencia global por ese talento, que ya lo estamos viviendo. Enfermeras colombianas que Enfermeras se van a colombianas, Alemania, médicos sí, colombianos sí, saliendo del país y ese va a ser un problema de talento humano para ese tipo de actividades grandísimo en los próximos. No, esto no es ciencia ficción, no son 100 años, no. Creo, Andrés, que son 10 o... Sí, no, es que esa pregunta le quería hacer a Alejandro. ¿Cuándo empezamos a sentir, o probablemente ya, es decir, cuando uno ve noticias de colegios que cierran, ese tipo de cosas, ya estamos viendo... En talento humano, es decir, en salud no, ya lo estamos no viendo. estamos Conseguir no estamos simplemente enfermeras, especulando, sino que estamos viendo ya una realidad que está ocurriendo y empezamos a ver sus efectos. hay muchos sectores hoy en día económicos, no solamente en este tipo de servicios de salud y educación, que están teniendo restricciones de maniobra. Bueno, en educación vamos a necesitar menos gente, en salud probablemente más. Esas transformaciones, ¿cómo se van a hacer? Viene la pregunta de cómo adaptar la oferta de educación superior, por ejemplo, a estas nuevas realidades. Y planear en ese ámbito es difícil. El capital humano que daba tener tantos jóvenes y no logramos pasar a ser uno de los países ricos que pudiera mantener un sistema de prestación social de usuarios mayores. ¿Qué pasó y qué tendríamos que hacer en estos próximos 10 años para ver si logramos empatar? Como si el bono demográfico se nos hubiera acabado más rápido de Sí. lo pensado. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que está ocurriendo. Pasó. Yo quisiera ser optimista. No sé si forzadamente. Yo veo posibilidades de crecimiento económico de Colombia en los próximos 10 o 15 años, que es el horizonte que estamos hablando, para no meternos a los 100, que no sé qué pasará en ese momento. Terrenal seguirá. Bueno, lo único seguro es que Terrenal estará ahí. Sí. Y la tercera vuelta. Yo creo que lo que va a ocurrir en Venezuela hay oportunidades grandes de crecimiento para Colombia. Yo creo que Colombia está viviendo una revolución callada, silenciosa en temas de servicios urbanos. Nos estamos conectando mejor con el mundo. Yo he encontrado que se están generando mucho más empleos por cada punto de crecimiento económico en las ciudades, asociados a estos servicios urbanos, no a la industria ni la construcción, a los sectores tradicionales. ¿Qué son servicios urbanos? ¿En qué puede ser? Por ejemplo, médicos colombianos examinando ensayos clínicos. Ya. De afuera, pero estando acá. Colombianos, de manera remota. Colombianos trabajando en temas de diseño gráfico en buena parte del mundo. Contadores colombianos mirando contabilidades en todo el planeta. O sea, ese talento humano que siempre tuvo Colombia y que de alguna manera dependía de la exportación de bienes tradicionales, ya no... Sin fricción, nuestra se está distancia exportando, y claro. nuestro proteccionismo, esa geografía que nos alejaba del mundo, con las nuevas tecnologías está desapareciendo y creo que Colombia está encontrando... Puedo también lo que está pasando con los aeropuertos que colombianos. Nada tiene que ver con las políticas públicas, ni tiene que ver ni con Petro, ni con nada de eso que es como el tema dominante.
que yo creo que, Andrés, es como un tema de esta conversación. Lo que está ocurriendo en el mundo poco tiene que ver con los grandes debates nacionales que estamos dando. Claro. Como que estamos distraídos. Completamente, completamente. Alejandro, en esto también debe haber cosas buenas. Es decir, hemos hablado de todas las dimensiones que nos preocupan, pero si hace 50 años estábamos preocupados por el fenómeno contrario, ¿llega algo bueno con este cambio en la tendencia de la demografía? Hablamos al comienzo como de la trampa malthusiana. Yo quiero traer a cuento un economista que ya no se lee. Gary Becker, ¿se acuerda de él? Claro. De la Universidad de Chicago. Lo conocí personalmente. Él no a mí, pero sí, yo sí lo conocí. Él tenía una forma de analizar los problemas económicos, incluso meterse en las ciencias sociales con la simple teoría de precios de la Universidad de Chicago. Claro. Y él hablaba siempre de que el mundo había cambiado para bien, cuando en la mente de las familias y de la sociedad se pasó de la cantidad de niños a la calidad. Es un lenguaje que estorba un poquito hoy en día, ¿no? Un poco de hace 30 años, pero yo creo que eso es lo que va a pasar. En general tendremos menos niños, habrá mucha más atención de los padres, mucha atención de la sociedad, mucho más recursos para cada uno, de todo, ¿no? La simple atención, ¿no? de los padres y de los profesores. Hay un gran debate en educación sobre el tamaño de clase y el efecto sobre el aprendizaje, que probablemente se ha sobredimensionado un poco, pero claramente existe, ¿no? ¿Cuánta gente había en el salón suyo en el colegio? 30, 35. En el mío 51. Era difícil. Claro. La atención directa, personalizada era imposible. Era imposible. Y hoy que las nuevas tecnologías, además tenemos tutores aquí todo el tiempo. O sea, yo creo que algo bueno puede pasar en ese sentido. Y eso, pues tenemos esa evidencia de cómo cuando se pone más atención en la calidad y no en la cantidad de niños, pasan cosas buenas. Para terminar, Alejandro, yo quisiera volver a Malthus. Se dice que Malthus se equivocó, felizmente se equivocó, porque no vio 3 revoluciones, sobre todo. La del comercio internacional, la de la industrialización y la revolución industrial, y la de la agricultura, que la agricultura en el siglo XX empezó a dar 5 o 6 veces más de lo que daba en el siglo XIX, pues a lo largo de la historia. ¿Será que no estamos viendo algunas cosas? Y acá la pregunta obvia el factor obvio del que todo el mundo habla es la inteligencia artificial, que de pronto va a aumentar la productividad a tal punto que ya no vamos a necesitar tanta gente para soportar esquemas demográficos como el que va a tener Colombia y como el que va a tener el mundo. ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué podríamos no estar viendo? Yo creo que lo que no vio Malthus en el fondo fue la capacidad de innovación, el ingenio y las ideas, que incluso están asociadas a la mayor población. Mayor gente, mayor ideas, y él nunca vio eso. Que esas formas de producción que él extrapolaba, incipientes, iban a cambiar de manera radical y la gente iba a producir la gran revolución de la agricultura, entre otras, ¿no? Hay esta idea que no sé si ustedes han visto o han comentado en Terrenal, que está comenzando a hacer carrera, y es la idea de como abundancia, ¿no? Sí, claro. Estamos cerca de un mundo de hiperabundancia, en el cual la escasez tradicional que estaba muy desde Malthus, y era esa escasez que generaba incluso, recordemos que con Darwin, ¿no? Era las grandes presiones que llevaban a... La escasez es el motor un poco de la evolución. Probablemente algo como eso podría ocurrir, no sé. Yo no tiendo a ser optimista en ese sentido casi de las grandes revoluciones tecnológicas que traerán la felicidad universal. No creo que eso vaya a pasar. Pero yo creo que las extrapolaciones más catastrofistas probablemente no serán verdad. O sea, el ser humano tendrá capacidades de innovar y de adaptarse a estas realidades cambiantes. Lo que tampoco estamos viendo es que en términos ambientales esto es una buena noticia también, porque mal que bien esto presiona. Hay una presión en un pues, momento difícil donde pues, la crisis climática y las pérdidas de biodiversidad siguen siendo grandes preocupaciones globales. Pero yo creo que formas de innovación van a existir. Y por eso es que cuando, Andrés, tú haces la pregunta en 100 años, yo creo que estamos en un momento donde una extrapolación de 100 años es absolutamente imposible. Más difícil que en cualquier momento. O sea, estamos en que una extrapolación de 20 años se está volviendo... O sea, que hace 20 años nadie vio lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo. Total.
Y lo que eso puede traer en términos de innovación, incluso, bueno, estamos muy preocupados por el tema de la salud y las presiones sobre la salud, pero quizás mañana todos vamos a tener un chipcito que anticipa. Y las capacidades de diagnóstico temprano van a ser extraordinarias. Sí. Alguien dijo, en todo caso, que el siglo XX había sido el gran fracaso de las utopías políticas y el XXI será el gran fracaso de las utopías tecnológicas, no sé. Bueno, lo importante es que fracasen. Sí. Algo ya están dando, ¿no? Claro. Sí. Sí. Algo está pasando. Yo no soy catastrofista con este tema. La preocupación más grande que tengo yo, para hacer un resumen, tiene que ver con la seguridad social y con la ausencia de dar un debate honesto al respecto. Esa es como la primera. Que eso sí se podría empezar a hacer ya, ¿no? No tenemos que esperar. Creo que es un llamado a estar ahí y también, Andrés, ese tipo de políticas que tú decías estaban ahí como una causa, no es que sean la causa, pero ese tipo de políticas sí tendrían que implementarse. Y aquí tenemos una razón adicional para que políticas de cuidado en general y una mejor y mayor inserción laboral de mucha gente, en este caso incluidas las mujeres sobre todo, sean parte de nuestra agenda de políticas públicas. Hay ciertas políticas de vivienda específicas en ciertas regiones que podrían funcionar también para este caso. Hay ejemplos en la literatura. Y pensar en el campo en Colombia, que yo creo que es una de las grandes preguntas. ¿Cómo vamos a pensar el problema agrario en Colombia si ahora a lo que nos vamos a enfrentar es a menor población en las zonas rurales y mayor en las zonas urbanas? Ese tema no lo tratamos, pero es un tema que se vive, por ejemplo, en España. La despoblación de muchas áreas que vamos a hacer con municipios con 500 personas. Claro. Y yo creo que eso también obliga un poco a, no me quiero meter en otro tema de abrir otra página, pero el mal diseño de nuestra descentralización municipalizada. Bueno, el mal diseño, sí, alguien hace poco me decía, un municipio tiene que tener un mínimo de ¿cuántos habitantes? En este momento 1000 y pico, algo así. Bueno, dentro de unos años hay un montón de municipios que van a bajar, que van a estar por debajo de esa cifra, no van a cumplir, obviamente no se van a desmunicipalizar, probablemente no les van a quitar esa categoría, pero va a mostrar cuán rápido está cambiando esto. Pero sí podría uno tener políticas donde ese conjunto de municipios, por ejemplo, cuando fui ministro de Salud era muy difícil que un municipio aceptara que no tenía que tener un hospital público, una empresa social del Estado, sino que ese centro o puesto de salud o hospital hiciera parte de una red que tuviera un solo gerente, una sola camioneta, una sola contabilidad, cosas como eso. En un mundo donde cada vez tendremos municipios más pequeños y ciudades más grandes, yo creo que tiene que hacer parte de una descentralización razonable. O sea, esto tiene muchas aristas. Yo creo que la invitación es a tener debates basados en la evidencia, no ni en la ideología ni en el catastrofismo, pero en lo que está ocurriendo. Y debates serios, sobre todo en el tema de la seguridad social. Yo creo que es un aspecto fundamental. Y realistas. Bueno, para eso está Terrenal. Para aterrizar. Pragmatistas, diría el doctor. Oiga, sí. Exacto, sí. Bueno, no, y no esperar que tengamos el problema enfrente de la nariz, claro. Es lo que nos va a pasar con la seguridad social por la falta de capacidad política de dar ese debate anticipadamente. Los parámetros del sistema colombiano de seguridad social fueron del año 93. O sea, ya va siendo hora de una actualización. De pensarlos. Muy bien. Alejandro Gaviria, muchas gracias. Gracias por la invitación. Abrazo y mucha suerte. En esta serie no le pusieron un nombre. Ideas en movimiento. Ideas en movimiento. Ideas en movimiento. Así estamos. Nos estamos moviendo.